un pasaje bíblico que para mí es muy importante, que explica realmente qué significa estudiar el hermenéutica. ¿Ya? En el libro de Nehemías, el capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. Muy bien, ¿lo tienen ahí? Si le pusiéramos a ver una escuela dominical y tuvieran que ponerle un texto áureo, ¿cierto? A lo que es la hermenéutica, a lo que es la interpretación de la Biblia, Nehemías 8:8, yo haría así el manual y comenzaría con este versículo. ¿Ya? Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se acuerdan el contexto de Nehemías 8? ¿Qué está ocurriendo con Israel? En el libro de Nehemías, en el capítulo 8. ¿Se acuerdan? Recuerden entonces que el pueblo de Israel, ¿cierto?, vivió un periodo, ¿cierto?, de la monarquía, se llama la monarquía unida, y luego entonces la monarquía dividida. De la monarquía dividida salen los reinos, ¿cierto?, los reinos del norte y el reino del sur, ¿cierto? Con la caída entonces de Samaria, en el 722 a.C., lo que ocurre, ¿cierto?, es que ese reino, el reino del norte, que es Israel, ya con su capital en Samaria, cae bajo el imperio asirio y desaparece como las 10 tribus perdidas de Israel. Y entonces en el reino del sur queda Jerusalén. Y Jerusalén cae, ¿se acuerdan en qué año? ¿Me dijeron algo? 685. En el 586 cae Jerusalén. ¿Bajo quiénes? Bajo los babilónicos. Bajo los babilónicos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en este periodo? En este periodo, ¿cierto?, ocurre lo que se llama la cautividad babilónica. Y entonces los judíos, ¿cierto?, que fueron deportados, que fueron llevados en el cautiverio babilónico, primero fueron influenciados por los babilónicos y luego fueron influenciados por los medo-persas, ¿cierto? Los medo-persas. Y entonces allí, ¿cierto?, cuando Ciro, este rey, ¿cierto?, medo-persa, habla, ¿cierto?, de que vuelva, ¿cierto?, el pueblo de Israel a su tierra y ocurre lo que se llama la restauración con la primera llegada de Zorobabel, luego con Esdras y por último con Nehemías. ¿Ya? Entonces lo que hemos leído nosotros es Nehemías 8:8, ¿cierto? ¿Qué hablaba el pueblo acá? Hablaba hebreo, ¿cierto? Pero luego entonces de este periodo de desaparición, ¿cierto?, del idioma, ¿cierto?, al ser llevados cautivos, los hebreos, ¿cierto?, toman en sí su lenguaje, viene a ser el idioma, ¿cierto?, adaptado del persa, mezclado con el hebreo, que se llama el Arameo. arameo. ¿Ya? Por eso es que nosotros cuando decimos del idioma, ¿cierto?, del Antiguo Testamento es gran parte del hebreo, pero también tiene partes en arameo. ¿Cuáles son esas partes principalmente en arameo? Las que hablan del periodo de la restauración de Israel con
Zorobabel, Esdras, Nehemías y los profetas, ¿cierto?, que ministraron durante este periodo. ¿Ya? Por eso es que cuando viene Jesús, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, Jesús ya no habla hebreo, sino que habla ¿qué idioma? Arameo. El arameo. ¿Ya? Y entonces, cuando leemos Nehemías 8:8, ¿cierto?, está Esdras, que Esdras es el erudito, ¿cierto?, que rescata las escrituras, y probablemente muchos consideran que él fue el que recopiló los libros y los armó, ¿cierto?, como el canon bíblico del hebreo en el Antiguo Testamento, y por eso es que nosotros tenemos ese rescate, ¿cierto?, en el idioma. Y Esdras, como un erudito, él hablaba hebreo. Entonces, Nehemías capítulo 8, ¿cierto?, es el gran capítulo de Nehemías, porque habla del avivamiento para el pueblo de Dios. Y dice que desde el alba hasta el mediodía, es decir, estuvieron toda la mañana escuchando la palabra de Dios, y lo que hacía Esdras era que leía la ley delante del pueblo. ¿Ok? ¿Pero en qué idioma lo leía? Como era un erudito, un escriba para los tiempos de Jesús, ¿cierto?, él estaba leyéndolo en hebreo. Y entonces tenía en medio del pueblo personas que entendían el hebreo y que lo traducían al arameo. Entonces, cuando nosotros hablamos en términos esenciales de hermenéutica, lo que habla, ¿cierto?, este término es principalmente de la interpretación bíblica. ¿Ya? ¿Qué se requiere? Se requiere de un erudito como Esdras para interpretar correctamente las Escrituras. Pero como no lo tenemos, o es muy difícil llegar a una erudición de conocer totalmente, ¿cierto?, el idioma, sí tenemos a disposición hoy día herramientas que nos van a ayudar a poder entender mucho mejor el mensaje bíblico. Y entonces Esdras lee la ley al pueblo en el hebreo, y están esos traductores, esos que vienen y explican al pueblo, porque el pueblo ya no hablaba hebreo, sino que hablaba entonces ahora arameo. ¿Ya? El arameo. Y entonces el texto, volvamos a leerlo. Nehemías 8:8 nos dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Ese era Esdras, el que leía, ¿cierto?, la ley del Señor, pero habían intérpretes de la ley en medio del pueblo, personas entrenadas, capacitadas para asimilar el hebreo y traducirla al arameo. ¿Ya? Al arameo. Y entonces decía, ¿cierto?, el texto, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es lo mismo cuando nosotros tenemos una persona norteamericana, ¿cierto?, en la iglesia, que predica en inglés, y entonces hay uno, ¿cierto?, que traduce al español. ¿Ya? Pero como hay una regla, que no hay una traducción perfecta, o no hay una manera de entender, ¿cierto?, un texto en un idioma traducido a otro de manera perfecta, entonces por eso se requiere, ¿cierto?, la habilidad del traductor bíblico para entender correctamente el sentido. ¿Qué pareciera si yo le pido una carta de ustedes que me la hagan en inglés? ¿Cómo quedaría esa carta? Probablemente ustedes podrían tomarse todo el texto y pegarlo en Google y ahí traducirlo. ¿Cómo quedaría esa traducción? Como Tarzán. Como Tarzán. Algunos, ¿cierto?, estaría muy bien, pero otros no se entendería la lectura. Por eso es que transliterar una palabra y llevarlo a otro idioma no es interpretar la Biblia. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos para entender la Biblia? Es que la Biblia no se escribió en español. La Biblia fue escrita ¿en qué idiomas? En hebreo, en arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. Y no el griego clásico, sino el griego koineo popular. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con nosotros? Que nosotros cuando leemos la Biblia, creemos entender la Biblia completamente, pero ya por el hecho de solo nosotros leerla en español y no en el idioma original, ya estamos dependiendo ¿de quién? De un traductor,
bíblico. Por eso es que muchos, ¿cierto?, hoy día se niegan a la posibilidad de abandonar su Reina Valera y usar otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional u otras versiones. Pero la única manera en que yo puedo tratar de captar mejor el sentido de un texto bíblico es tratar de leerlo en diversas traducciones. Porque es la única manera en que yo pueda intentar aprender o entender el sentido que tenía el autor original al dar a conocer su mensaje. ¿Ya? De ahí vienen entonces los problemas de la hermenéutica. ¿Ya? Vamos entonces a la presentación. ¿Cierto? Decimos, bueno, aquí el libro, ¿cierto?, al comienzo trata de hacer lo que yo hice con Nehemías 8, pero no encuentro que con el texto de Jueces lo logró, el autor al menos. ¿Okay? Pero mire, aquí hay problemas cuando hay un mal sentido, cuando se entiende mal el texto, ¿cierto? Ahí en el capítulo 1, después de la pregunta 2, dice: un sabio dijo que la gente con frecuencia hace referencia a un versículo de la Biblia para usarlo como una falsa base para justificar sus hechos malvados, su insensatez o sus falsas enseñanzas. 3 ejemplos de cómo la gente torció un versículo bíblico para justificar sus hechos malvados aparecen ahí mencionados. Uno son los del siglo XII. ¿Qué lees? En el siglo XII. En el siglo XII algunos se levantaron en el nombre de Cristo para recuperar las tierras que los musulmanes les habían quitado. Un soldado asesinó al bebé de un no creyente. Para justificar este asesinato citó el Salmo 137:9, que dice: dichoso el que tomare y estrellare sus viños contra la peña. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de ese texto? Del Salmo 137:9. ¿Qué tipo de salmo es? ¿Han leído el Salmo 137? Esto se llama un salmo de venganza. Un salmo, en términos técnicos, se llama un salmo imprecatorio, donde está, ¿cierto?, el salmista, el autor, está exponiendo un sentido de venganza, así como se destruyó Jerusalén. Y los babilónicos, ¿cierto?, ¿qué es lo que hicieron? Mataron, ¿cierto?, muchos judíos y los llevaron cautivos durante 70 años. Entonces el Salmo 137 es un salmo ¿de qué? Es un salmo de venganza, donde un alma angustiada que perdió probablemente familiares, probablemente perdió sus hijos, le clama a Dios y le dice: Señor, yo quiero que tú me vengues. Yo quiero venganza con lo que hicieron estos babilónicos contra nosotros. Y entonces toman a estos niños y tíralos a las peñas, es decir, mata a estos hijos de ellos. ¿Ok? ¿Es la oración que tenemos que nosotros hacer contra nuestro enemigo? No. ¿Qué es el Señor Jesús sobre nuestro enemigo? Entonces, lo primero que debemos tomar con cuidado es la distancia teológica que tenemos con el pasaje. No vamos a andar matando a los niños de los incrédulos, ¿se imagina, no? Ustedes terminan en la cárcel por un delito penal, ¿cierto?, de un parricidio o lo que sea, ¿no? Entonces, debemos entender que muchas veces se han tomado textos bíblicos y se justifican hechos que no son justificables con la Biblia. ¿Okay? Como fueron, ¿cierto?, los enfrentamientos de las cruzadas en el periodo, ¿cierto?, del ataque al mundo musulmán por recuperar la Tierra Santa. Ya acuérdense que el mundo musulmán, ¿cierto?, toma Jerusalén, y entonces los europeos, principalmente, ¿cierto?, ingleses y españoles, tratan de recuperar la Tierra Santa con estas misiles. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Esa experiencia de las cruzadas ha sido el principal medio en cómo todavía hasta el día de hoy los musulmanes odian a los cristianos y matan cristianos, 10 cristianos por día. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía tienen la historia de cómo, ¿cierto?, los cristianos llegaron, ¿cierto?, a sus tierras a masacrarlos y atacarlos, pero de las 10 cruzadas que hicieron, ninguna resultó. ¿Ya? Ninguna resultó, todos fueron un tremendo
fracaso, y la única cosa que valieron la pena fue cuando los cristianos, en vez de ir a pelear, fueron y armaron negocios y terminaron comerciando con los musulmanes lo que ellos hacían con los que podían extraer de Europa. ¿Ya? Entonces, sin duda ahí tenemos una gran lección de cómo a veces se toma un texto bíblico y se tergiversa. ¿Ok? Entonces, ¿esos son qué cosas? El Salmo 137 es un salmo imprecatorio o un salmo de... Pero en ningún sentido eso avala la matanza, ¿cierto?, la destrucción en ningún pueblo o ninguna raza. De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña a amar a nuestros enemigos. No tiene ninguna justificación, ¿cierto? Luego entonces dice, en América y en Sudáfrica, los europeos se apoderaron de las tierras de los nativos, ¿cierto? Y para justificar este robo, citaron la orden de Dios a Josué de matar a los cananeos y apoderarse de su tierra. ¿Cuál es la diferencia entre lo que fue, ¿cierto?, la conquista americana o la conquista en Sudáfrica de lo que fue la conquista de Josué? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tiene alguna diferencia en la conquista, ¿cierto?, americana? ¿O cómo, ¿cierto?, los ingleses, ¿cierto?, con las colonias en Estados Unidos masacraron a los indios? ¿Tiene justificación ese genocidio? No. No lo tiene, ¿cierto? Pero entonces muchos citan, ¿no? ¿Y cómo Josué mató, ¿cierto?, fue ordenado a matar a todos los cananeos y destruirlos? Porque Dios le dio la orden. ¿Cuál fue la diferencia? Dios le dio la orden. Ya, pero el contexto, ¿cuál es? Sí. Que las naciones cananeas eran naciones, ¿cierto?, malvadas, que asesinaban niños con los parricidios al dios Moloch. Acuérdense que tomaban niños recién nacidos y los ponían en unos brazos de bronce donde adoraban al dios, ¿cierto? Y esos niños eran derretidos con el fuego, ¿cierto? Presentaba al dios Moloch. Era parte de la adoración cananea. Y entonces, el pueblo de Dios era un medio de juicio, ¿cierto? ¿Para qué? Para entonces juzgar al pecado de las naciones cananeas. ¿Ok? Que en ningún sentido ahora el texto bíblico daba, ¿cierto?, a la matanza que sufrieron los indios en América. Muy bien. Y en Alemania, que es el caso, ¿cierto?, más cercano, en el siglo XX, ¿cierto?, los líderes de la iglesia, eso fue lo más tremendo, líderes de la iglesia dijeron que la voluntad de Dios era matar a los judíos. ¿Y en qué se basaban? Para justificar sus pecados se hacían referencia a Mateo 27-25. ¿Qué dijeron ahí? ¿Qué dice el texto? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y a qué hace referencia el texto? A lo que dijo el sumo sacerdote. Ok. Cuando entregó al Señor, y dijo que ellos estaban prácticamente avalando lo que hicieron. Claro, pero ¿qué es lo que nos enseña, ¿cierto?, la Biblia? La Biblia, nosotros tenemos que ir y matar a los judíos ahora. No. Nuestra labor es, ¿qué cosa? Evangelizar a todo el mundo, incluido los judíos. ¿Se comprende la idea? A veces pensamos que los judíos son salvos. Los judíos no son salvos mientras no tengan a Jesucristo. Entonces, hoy día, ¿cierto?, estamos en el periodo de los gentiles, y en el periodo de los gentiles, ¿cierto?, que el Señor permite, ¿cierto?, que estas ramas injertadas, estoy hablando de Romanos 9, 10 y 11, ¿cierto?, estas ramas, ¿cierto?, que no eran originales del árbol de la salvación como tal, todos nosotros como gentiles hemos sido insertados a la bendición que conlleva, ¿cierto?, el mensaje del Señor. Y entonces este texto en ningún sentido justifica la matanza contra el pueblo judío, sino que lo que nosotros debemos llevar es el mensaje de Jesucristo también al pueblo judío. Los judíos necesitan a Jesús tal como lo necesita un peruano, un chileno, un venezolano o de cualquier nación. ¿Se comprende la idea? Amén. Entonces debemos tomar con cuidado cuando tomamos el texto de la palabra de Dios, y estas justificaciones son elementos que nos ayudan a distinguir ese error. ¿Ok? Muy bien.
vamos entonces al sentido, ¿cierto?, de lo que hace la hermenéutica. ¿Ya? ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, la palabra hermenéutica es un término, ¿cierto?, técnico que viene del griego, hermeneio, ¿ya?, que quiere decir interpretar. ¿Qué quiere decir la palabra hermenéutica? Interpretar. Quiere decir interpretar. ¿Ok? Interpretar. Ahora, probablemente esa palabra en el griego original significaba, ¿cierto?, hacer alusión a un dios que se llamaba Hermes. Un dios griego llamado Hermes. Y este dios, ¿cierto?, en la mitología griega, era el que llevaba los mensajes de los dioses a los hombres, transmitiendo, interpretando esas comunicaciones o esos mensajes, ¿cierto?, de las designaciones. Esto es mitología griega, pero la palabra, para nosotros es importante, la palabra, ¿cierto?, viene de este dios Hermes, que era el que traducía o llevaba el mensaje de los dioses a los hombres. Esa es la etimología o el origen de esta palabra hermenéutica. Ahora, era el dios de la ciencia, de la invención, de la elocuencia, de la disertación, de la escritura y del arte. De manera que tiene una amplitud muy grande el vocablo hermenéutica. ¿Ya? Para nosotros entonces el concepto de hermenéutica en la Biblia, ¿cierto?, lo vamos a entender como interpretación. ¿Ya? Y en ambos testamentos, es decir, tanto en el Antiguo Testamento en hebreo como en el Nuevo Testamento en griego, aparece, ¿cierto?, esta palabra interpretar. ¿Ya? En hebreo aparece esta palabra, patar o pitrón, que se usa para interpretar en hebreo, y esto entonces hacía referencia, por ejemplo, a la interpretación de sueños. Cuando José, ¿cierto?, tiene un sueño y lo interpreta, ahí aparece la palabra patar o pitrón, y esa palabra se traduce a nuestro idioma en español como interpretar. ¿Ya? Usted se da cuenta, ¿no?, que usted tiene un sueño y aparecen, ¿cierto?, esos genios que son capaces de interpretar el sueño, se le dan de profeta, ¿cierto? Y entonces, ese término, ¿cierto?, interpretar, hacía alusión a la interpretación de los sueños. ¿Ya? Y este era generalmente de manera simbólica. Porque acuérdense que la idea, ¿cierto?, es que el agua representa a mucha gente, la arena representa a esto otro, y entonces la interpretación que se le daba a un sueño era más bien de tipo simbólico o mítico y no literal. ¿Ya? En su forma, ¿cierto?, era más simbólica y por lo tanto su significado no era del todo obvio. Pero en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es hermeneim, que quiere decir interpretar o explicar. ¿Ya? Y hermeneia quiere decir interpretación. Eso habla de la amplitud semántica, es decir, de la manera en cómo uno lo puede usar, ¿cierto?, como sustantivo, o la manera en cómo uno lo va armando dentro de la oración. ¿Ya? Y se refiere a qué? La palabra interpretar. Indicar, exponer los propios pensamientos por medio de palabras, expresar, traducir, hacer de intérprete. Entonces, la mayoría de las referencias son ¿qué cosas? Traducciones del hebreo o del arameo al griego. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, ¿qué va a entender usted por hermenéutica? Como la ciencia o arte de la interpretación bíblica. ¿Ya? La interpretación bíblica. A nosotros, ¿cierto?, no nos va a interesar estudiar la hermenéutica como ciencia en el sentido técnico, ¿cierto? Porque no solamente la hermenéutica, hay una hermenéutica bíblica, pero también, por ejemplo, hay una hermenéutica judicial para interpretar las leyes. El juez, cuando falla, ¿cierto?, ¿él qué hace? Él interpreta la ley. Y eso es hermenéutica jurídica. ¿Ya? O, ¿cierto?, dentro de la ciencia, en la filosofía, uno, ¿cierto?, puede estudiar los distintos filósofos y uno estudia la hermenéutica filosófica. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente, ¿cierto?, y el curso está enfocado que nosotros vamos a interpretar la Biblia, ¿cierto? Entonces vamos a aprender de la hermenéutica bíblica.
¿ya? La que tiene que ver con la Biblia, ¿ya? Muy bien, página ahí, ¿cierto? Número 15. Nos dice, ¿cierto? El libro, hermenéutica, ¿cierto? Es una palabra para un cometido importante. Entonces la palabra hermenéutica viene de la palabra griega hermeneio, que significa interpretar, traducir o explicar. Y la palabra griega hermeneio se relaciona con Hermes, ¿cierto? El dios de la antigüedad que traía los mensajes de los dioses a los hombres, ¿ya? Y entonces la hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación de la Biblia. Y en este curso, ¿cierto?, de hermenéutica 1, lo que vamos a hacer es estudiar estos principios generales, ¿ya? Los principios generales de la hermenéutica. Cuando nosotros, ¿cierto?, tomamos la Biblia como palabra de Dios, ¿cierto?, tomamos el texto bíblico. Es el texto bíblico, ¿cierto? Pero cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a interpretar la Biblia, se dice que hay un círculo hermenéutico. ¿Okay? Existe lo que se llama un círculo hermenéutico, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es, en este caso, ¿qué quiero explicar con esto? ¿Okay? Nosotros tomamos el texto bíblico, ¿cierto? Pero el texto bíblico, ¿cuándo se escribió? ¿Cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pongámoslo, por ejemplo, el siglo I. ¿Cierto? En el siglo I. Para